Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios y vengo tan solo Vamos a la lectura en nombre de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Vamos ahora. Santo es su nombre. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias, porque hasta aquí nos has fortalecido y nos has ayudado. Nos quedan un par de horas, Señor, hasta que amanezca. Santo es su nombre. Señor, afuera las tinieblas, afuera el pecado, afuera el mundo, Señor, se debate entre la vida y la muerte, la droga, el alcohol. Otros duermen no sabiendo si van a volver a amanecer. Amén. Otros duermen no sabiendo si al otro día tendrán Gloria a vida. Dios. Pero tu pueblo está aquí dentro de tus Amén. atrios santos, guardados por la sangre de Jesucristo. Gloria a Dios. Señor, alienta a tu pueblo, fortalece, Amén. Así es, Señor. que pueda clamarte a ti, porque tú eres el único que puede en esta noche mantenernos Santo en es ti. su nombre. Amén. Señor, yo dependo de usted. Y en esta hora tu Espíritu Santo pueda revelar, Amén. Así es, pueda Señor. mostrar lo que usted desea hablarnos. Amén. Así es, Señor. Alabado Dios. Señor, de una forma natural, de una forma sincera, Santo podamos es su nombre, Padre. con un corazón humilde oír tu palabra en nuestros corazones. Gloria a Dios. Amado Dios, tú sabes que la gloria siempre te la vamos a dar a ti. Amén. Así es, En el Señor. nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy por hoy, nos gozamos a veces nosotros de tener muchas iglesias grandes, ¿no? Y nosotros también estamos pidiéndole de un terreno para poder levantar casa a Dios. Amén. Pero es como curioso que levantamos templos, levantamos iglesias, ministerios crecen todos los días. Hay lugares en Santiago donde hay unas cuadras que están llenas de iglesias, una tras otra, ministerios uno tras otro, pero la podredumbre de este país, la corrupción de este país sigue aumentando. Y creo que somos 17 millones y de los cuales somos 3 millones de evangélicos, creo que somos en Chile, por ahí, 3 millones supongamos, de cristianos evangélicos, protestantes. Pero algo pasa, que estos 3 millones no han podido afectar a una nación. No hemos podido cambiar cosas en este país. No hemos podido afectar nuestros propios pueblos. Porque es como algo tan triste y cotidiano. Usted ve una iglesia evangélica bonita, llena a lo mejor 200, 300 o 30 o 50, pero al ladito, drogadictos. ¿Sí? Yo conozco en el sur una iglesia que está en Pataguacerro, un pueblito, y la iglesia está en una subidita, una metodista pentecostal muy bonita la iglesia. Y al ladito, así pegadito, está el Barril Encantado, que es un restaurante. Y eso a mí me produce una pregunta en el corazón. Lo que está pasando adentro no afecta lo que hay al lado. Y eso es extraño. Porque nosotros decimos que, y lo decimos, lo cantamos, yo lo creo,
que el Espíritu de Dios está aquí. Amén. Pero parece que está aquí, ¿no? Ayúdanos, Señor Jesús. Entonces adentro estamos danzando, hablando lengua y los ángeles suben y bajan y el poder de Dios está. Si eso es claro, está. Así Gloria a es, Dios. Señor. Pero a la vuelta de la esquina hay gente que está drogándose y no les pasa nada a ellos. Ayúdanos, Señor Jesús. Y eso es algo extraño, algo que curiosamente es raro. Bíblicamente hay algo extraño, algo no está bien. Algo no está bien. Cuando el pueblo de Israel salía y caminaba, los pueblos alrededor temblaban de miedo. Les tenían respeto. Incluso, ni siquiera cuando veían el ejército, sino cuando veían que los levitas, eso, porque hoy día no hay levitas. Amén. Bueno, dicen los levitas, seguramente levitas se levantan de otro cuento. No están engrupidos. Ayúdanos, Señor Jesús. Entonces, los levitas, la tribu de Leví, que eran sacerdotes, jóvenes, algunos vírgenes, preparados para la alabanza, iban tocando sus instrumentos. Tocaban, ¿cierto?, sus bocinas, sus cornos, sus arpas, e iban cantando, alabando a Jehová. No iban cantando rock and roll, ni mambo, ni la avispa, ni nada de estupidez. No, iban cantando alabanza. Además, los judíos son muy respetuosos de la música que hacen. Por si usted quiere por ahí estudiar. Y cuando ellos iban alabando a Dios adelante, los primeros que iban eran los músicos, y detrás venían los hombres armados. Y cuando los pueblos que estaban alrededor de Israel, los eteos, los jesubeos, los jersebeos, todos esos eteos, los nombres que están en la Biblia son jesubeos, eteos, todos los dios del diablo. Esa misma camada de gente que está en la Biblia, lo escuchaban en Israel, que venían los cantores de Israel, los levitas cantando y alabando a Dios. Los pueblos de alrededor tenían miedo, tenían temor y decían, cuidado, ahí vienen los escuadrones de Israel. Tenían temor. Usted ve la historia de Gedeón, capítulo 6 de Jueces, ahí está la historia de Gedeón, la estrategia que tuvo él para ganar. Algo había en ellos que producía temor en los otros pueblos, ¿o no? Amén. Algo había en ellos. Eran personas como usted, como yo, que tenían pecados, fallas, incredulidad, todo. Pero algo tenían ellos que producían un miedo a otras naciones. No era solamente lo que ellos hacían como culto, sino que cuando salían a la calle, la gente de ahí, la gente que los oía, los pueblos, decían, cuidado, ahí viene Israel. Y no por el ejército, sino por el que iba con ellos. La Biblia dice que la iglesia primitiva creció tanto y era tan poderosa y había tan nivel de poder de Dios que dice la Escritura textualmente en el libro de los Hechos, nadie se atrevía a juntarse con ellos. ¿No dice así? ¿No leyó la Biblia? Ayúdanos, Los Señor. predicadores tienen que saber esto. Gloria a Dios. En el libro de los Hechos dice, nadie se atrevía a juntarse con ellos. Santo es su nombre. El pueblo los alababa grandemente, dice el libro de los Hechos, pero nadie se atrevía a juntarse con ellos. ¿Por qué? Porque había un poder de Dios. Amén. Así es, Señor. Y el poder era tan fuerte la presencia de Dios y la unción en la iglesia y fuera de la iglesia, que cuando Ananías y Zafira quisieron mentirle al Espíritu Santo de Dios, cayeron muertos en la iglesia. Así es, Señor. Hoy día la gente miente en la iglesia y están sentados. Venga, misericordia. Se miente de ese púlpito. Se mienten los coros, se mienten las coordinaciones, se miente aquí. Santo es su nombre. Ayúdanos, mi Dios. Antiguamente a nosotros los evangélicos nos llamaban locos, ¿o no? Así es, Señor. Les tiraban agua de ría a la gente, les tiraban orines, excremento a esa gente. Pero había algo que ellos reconocían en estos locos, que estos locos vivían una vida distinta. Amén. Así es, Señor. Eran diferentes, no solo en la ropa, sino en su forma de vivir. Hoy día
no se sabe qué es lo que es iglesia y qué es lo que no es iglesia. Ayúdanos, Señor. La iglesia ha perdido algo. Hemos perdido algo. Algo que nos hacía distintos. Algo que nos hacía diferentes. Algo que nos hacía especiales. Santo es su nombre. Porque por mucho que digan que somos aquí, que somos príncipes, que somos princesas, no vivimos como príncipes ni vivimos como princesas. No nos comportamos como tal. Santo es su nombre. Ayúdanos, Señor. Nuestra moral está por el piso. Santo es su nombre. ¿No? Cada día se escuchan escándalos de pastores. ¿O no? Líderes homosexuales, líderes pedófilos, líderes adúlteros, líderes fornicarios. Eso está pasando, ¿no? Así es, Señor. Nuestra moral está por el piso. Tenga misericordia. Y la gente no cree. Ante un evangélico puede a lo mejor no tener mucha hermenéutica ni homilética, ni saber mucho griego ni hebreo. Pero ese cristiano se paraba en una calle con esas viejitas de moñito pentecostal, como decían hermano, y decían, Cristo vive. Y la gente decía, cuidado. Así es, Señor. Y si la gente ya en pecado en la iglesia, se paraba un profeta de Dios o una profeta de Dios y le decía todo lo que la persona había hecho. Así Gloria a es, Dios. Señor. Hoy día el diablo se sienta en primera fila y nadie lo distingue. Así es, Señor. Los brujos se sientan en primera fila y la iglesia no sabe. Hemos perdido algo especial. Tenga misericordia. Hemos perdido lo esencial. Y yo no vine aquí a alegrarte el pepino, ni vine a alegrarte la fiesta. Tampoco vengo a echarte a perder la fiesta, aunque a mí me dicen que yo echo a perder la fiesta. Es un problema que tengo. Están todos así cantando y yo les he hecho a perder la fiesta. Pero ¿cuál es la fiesta verdadera de Dios? Hemos perdido algo. Jesús dijo estas palabras tan fuertes. Vosotros sois la sal de esta tierra. Gloria a Dios. Amén. Y la sal sirve para una sola cosa. Evitar que la carne se pudra. Así es, Señor. ¿O no? Amén. Pero la sal no está cumpliendo su papel. Así es, Señor. Tenga misericordia. Tenemos amigos a nuestros lados, amigos nuestros, compañeros de trabajo, compañeros de curso, compañeros de universidad, de colegio, pero nosotros somos más mundanos que ellos. Tenga misericordia. No los afectamos. Nuestro ejemplo de vida no los afecta, no los hace cambiar, no nos hace pensar, oye, hay algo distinto. Hemos perdido lo esencial. Gloria a Dios. La iglesia era temida, la iglesia era respetada, las mujeres nuestras eran respetadas. Así es, Señor. Jesús. Ella se viste igual que ramera alguna. Ayúdanos, Señor. Mujeres con pantalones en la iglesia, ¿cuándo se ha visto eso? Santo es su nombre. Mujeres sin respeto se suben al púlpito. Porque así está la iglesia hoy día. Y los líderes tienen la culpa. Yo le voy a pedir cuenta a los líderes. Santo es su nombre, Padre. Gloria a Dios. La iglesia ha ido perdiendo su identidad. Antes éramos distintos, éramos diferentes, teníamos santidad, temor, había algo distinto. Sí, Señor. Amén. Hoy día el evangélico puede tomar, puede fumar, puede ir a pub. El mismo que toca en la iglesia toca en un pub. Sí, pues tú vas a la iglesia donde el pastor se pega los combinados. Antes le decíamos a la iglesia, no tome, no fume, no vaya los 18 de septiembre, cuidado con esas fondas. Hoy día los pastores ganando cueca. O sea, los antiguos, 200 años de historia, 150 años de historia evangélica, echaban el mundo de la iglesia. Y hoy día los mismos evangélicos traen el mundo nuevamente. Tenga misericordia, Dios. Y hoy día se me habla de avivamiento, que estamos viviendo avivamiento, que es jarana lo que están viviendo. El avivamiento verdadero, original, verdadero, santo, hace que una mujer no adultere, Santo es su nombre. Amén. hace que un joven no fornique. ¡Es el avivamiento! Lo demás es patraño nomás. Santo es. Por eso la gente no quería juntarse con los primitivos, no quería juntarse con los primeros cristianos. ¿Por qué? Porque vivían vidas rectas, vidas santas, vidas limpias delante de Dios. Hoy día nuestra moral ya no es nada. Hoy día la palabra de un cristiano no es nada. Te lo prometo, hermano, te pago de aquí al 15 y no le paga. Te lo prometo, hermano. Voy a cumplirte y no le cumple.
Nuestra palabra hoy día no vale. Usted le va a predicar a la gente, le voy a hablar de Cristo, te voy a hablar del Evangelio. ¿Quién me habla del Evangelio? Si al lado tengo una que... A mí me dijeron eso un día. ¿Quién me habla del Evangelio si la niña de aquí evangélica que pasaba por toda la cuadra? Esas palabras, dije. ¿Quién le va a decir? Algo se ha perdido. Santo es su nombre. Así es. Por eso hay harto ruido, pero no hay cambios. Así es, Señor. Hay harto ruido, pero no estamos afectando a alguien. No estamos afectando las tinieblas. La sal no está cumpliendo su objetivo. Alabado Dios. Nos hemos contaminado. Dios le dijo a Israel, Israel, yo te levanto como nación, pero te voy a pedir algo, le dijo Dios a Israel. Extermina todos los pueblos que están alrededor tuyo, porque todos esos pueblos son paganos. Que tus hijos y tus hijas no se metan con ellos. No vayan a tomar esposa del Sidonio, ni del Eteo, ni del Jebuseo. No lo hagan. Sino que mantengan la raza, porque para eso era el mandato. Cásense entre ustedes para que mantengan la estirpe, la raza, el género. ¿Me está entendiendo, no? Amén. El lenguaje. El hebreo se perdió. El lenguaje hebreo, el hebreo puro, se diseminó porque se mezclaron. Ayúdanos, mi Dios. Y Dios les decía, no se mezclen. Porque si se mezclan, van a traer las costumbres de allá, la forma de vestirse de allá, la forma de hablar de allá. ¿Qué hizo Israel? Se mezcló. Y tomaron esposas, sus hijos tomaron esposas que no eran judías. Ayúdanos, Señor. Y se mezcló la raza y se degeneró la raza judía. Se perdió el lenguaje, se perdió la genética judía, se perdió la costumbre. ¿Está entendiendo, no? Amén. Habían israelitas jóvenes como estos muchachitos de aquí, como usted, que no tenían ni idea quién era Jehová, no sabían nada de la ley, no sabían nada de Moisés, nada, porque habían nacido de mezclas. ¿Está entendiendo? Gloria a Dios. Y hoy día la iglesia está mezclada. Ayúdanos, Señor, así, mi Dios. Hablar de virginidad en la iglesia hoy día, te tiran piedra que Esteban. Porque ya no, mire, las cosas que teníamos antes como valores, hoy día no las tenemos. Tenga misericordia. Hoy día tenemos harta teología y no es malo. Yo también estudio. Tenemos harto libro, tenemos harta educación, pero hemos perdido lo más importante, nuestra identidad como hijos de Dios. Así es, ¿La Señor. perdimos? Sí, mi Dios. Por Dios que cuesta mantener una misión, asamblea de Dios pentecostal, por Dios que nos cuesta lo que estamos en liderazgo, nos cuesta que no nos absorba la mundanalidad de afuera. Por Dios que cuesta una corporación mantenerse en la sana doctrina, porque lo tratan de anticuado, de legalista, de que estáis pasado de moda. ¿Me está entendiendo, no? Amén. Así es, Señor. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver? Tranquilo, si para allá vamos. Y la iglesia ha perdido lo esencial. Perdió el poder de atracción que tenía. Porque el poder de atracción de la iglesia no está en la música. No. No está ni siquiera en los predicadores. No. El diablo predica también. ¿Cuántos dicen amén? Así es, Señor. ¿Y saben lo que postulo yo? Que de aquí a un tiempo, y usted ve el enlace, o ve esas pseudo predicaciones de estos pseudo pastores de hoy día, pseudo apóstoles de hoy día, los ve usted por televisión porque son verdaderos actores. Yo le he dicho a los hermanos allá, son actores. ¿Está fijado o no? Oh my God. Oh, Ayúdanos, mi Dios. actúan. Y la música, aleluya. Y los tipos es así. Actúan. Con traje blanco, si no lo vean. Y son más adultos que el diablo. Gloria a Dios. Y la gente se come eso. ¡Ay, qué lindo! Dicen. Son actores. Bien vestidos. No tienen ni un rollo como yo. No son guatones. No, porque van al gimnasio. ¿Usted sabía que los pastores van al gimnasio? Una hermana me dijo, no, allá en Estados Unidos mi pastor, yo, no, nosotros le pagamos gimnasio, porque lo queremos ver delgadito. Sí, pues el otro cabezón pasa 4 horas en el gimnasio y no horas, mira el cabezón. Entonces hoy día la iglesia está así, y yo digo que el día de mañana, y mire, lo digo, no soy profeta, a veces la chunta nomás, pero yo digo esto, que de aquí a un tiempo más le van a pagar a actores de televisión para que hagan el papel de predicadores. Ayúdanos, mi Dios. Y van a hacer bien, porque van a actuar así. Le van a decir, mira, tenés que moverte así, habla así, y como son actores, van a actuar. O sea, actores que actúan de Jesús en las películas les sale bonito.
Y la gente está llorando, alábalo. La pasión de Cristo, hijo. Y el otro es un actor. Y llora. Así es. Y el que dirigió la pasión de Cristo está preso ahora por adicción a las drogas y al sexo y al alcoholismo. Ya está. Ahí está el que dirigió la pasión de Cristo. Mejor léete el libro Isaías 53. Ahí está el verdadero rostro del Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Dios nos ayude. Amén. La iglesia perdió la identidad. Perdimos la identidad. ¿Cómo era el evangelio? ¿Se recuerda usted cuando era supervisora? Había un solo evangelio, una sola forma. En la ropa, en el canto, había temor de Dios, había santidad, había respeto. Así es, mi Dios. Respeto por la palabra de Dios. Hoy día usted va al lugar donde los cabros chicos corren de aquí para allá. Corren del púlpito para allá. Ayúdanos, Señor. Y como el pastor es el abuelo, entonces, ta, 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 ta. Y el tata cabezón, no es capaz de decirle, hijo, aquí no. Porque antes se le enseñaba que este lugar era santo. Y que no vayan ni siquiera a tocarlo. Hoy día se suben al púlpito los cabros chicos, ta, 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 ta. Yo lo vi un día en la iglesia. Santo eres, Señor. Porque no hay respeto. Y eso es culpa de nosotros que no le hemos enseñado a nuestros hijos eso. Santo es su nombre. Pero antiguamente había respeto por la casa de Dios. Así es, Señor. En la iglesia nadie dormía. Hoy día hay gente que va a dormir en la iglesia. Ayúdanos, mi Dios. Se van a cortar las uñas. Señor. Usted diría, ¿cómo sabe? Porque hacemos las cebas y escuchamos uñas. Otro día encontré un loto en el baño. Bueno, a un hermano lo jugó en el nombre del Señor, dijo. Chicles pegados debajo. Los niños rompen la Biblia. Mire, voy a hablar. No, es que para que se entretenga, para hacer. Mi hijito juegue con la Biblia. Y el niño chico agarra la Biblia, hace pedazos. Mira, Ayúdanos, no te respeto a la palabra de Dios. Señor. Le pasa a los inarios para que juegue el niño. Ayúdanos, mi Dios. No es más que no pasa a los sobres de diezmo. No hay respeto. Pero antes no era así. Antes no era así. Porque había santidad y temor. Y para estar sentado ahí, no. Ayúdanos, mi Se levantaba un profeta de Dios y aunque tú no sabías, nadie sabía, te decía, hija, ¿por qué estás haciendo esto? Así, Señor. Y ahí quedaba avergonzado. Pero hoy día la iglesia está muy cómoda. No le abre tan fuerte que se le va a ir la gente. Así me dijeron otra vez. Uy, no, se hicieron tiranos. Está ahí todavía con el pastor Cristian, ese hombre es terrible. Ese hombre es muy malo. Ayúdanos, Señor. Bueno, eso tiene razón. Es harto pecador y malo. Hoy día la gente está así. Son puras guaguas. La iglesia está llena de guaguas. Puros bebés, claro. Puro, la mamadera así. Mi chico ahí, dándole mamaderita. Ahí está la mamadera. Así está. Y es verdad, hay un tiempo que tienen que tomar leche. Pero llega un momento en que tienen que tomar algo sólido. Así es. ¿Está entendiendo, no? Amén. La iglesia hemos perdido lo esencial. ¿Qué es lo que era lo esencial? La gente llegó a la iglesia y el poder que había de Dios dentro, la santidad que había en nosotros, en las mujeres de Dios, en los hombres de Dios, en los jóvenes, en el portero, en el predicador, en el pastor, era tanta la presencia de Dios que esa persona empezaba a cambiar y dejaba el trago, y dejaba el licor, y dejaba de fornicar, cambiaba, aunque no le dijeran nada, el ambiente de adentro lo transformaba. Gloria a Dios. Amén. Hoy día hay gente que lleva 10 años en la iglesia y siguen iguales. Así es. Aleluya. Así es, mi Le Dios. siguen pegando a la señora. Así es, ¿Habla Señor. papá? ¿Dijo alguno ahí? Gloria a Dios. Tranquilo, si vamos para allá. Tenemos varias horas. Nadie se atrevía a juntarse con ellos, dice la Escritura. Gloria a Dios. Pero el pueblo los alababa grandemente. Había muchos milagros, pero no se atrevían. ¿Por qué no se atrevían? Claro, si no son tontos. Sabían que le contaron, oye, ¿subiste qué pasó? ¿Qué pasó? Ananías y Zafira, po. Se compraron, vendieron un sitio, fueron para allá, le mintieron a Pedro y cayeron muertos. Si usted le dijeran eso a esta iglesia, ¿cómo vendría? Con más cuidado. La calladita. Sí, me la pensaría entrar por ahí. Gloria a Dios. Imagina que le dijeran aquí, subiste el otro día en una vigilia, murieron dos. Uno por ladrón y otro por fornicario. Te pararía afuera y diría, Señor, perdóname, perdóname. Se confiesa bien primero antes de entrar. Alábalo. Gloria a Dios. Pero llegamos a la iglesia y digo, hola, ¿cómo estáis? Así, hola, ¿cómo estáis? Claro, hola, loco, ¿cómo estáis? O los hermanos que llegan al punto, los hermanos están predicando, hola. Mal educado, ¿qué? Se callaron. ¿Quién
tranquilice, calladito, violita, ahí nomás. Si no les interesa el saludo, estamos predicando la palabra. Pero no hay respeto. Pero antiguamente sí. Así es, Señor. ¿Qué está pasando con nuestro entorno? Ayúdanos. Es curioso. Jesús. Usted es de Santiago, ¿cierto? ¿Te has visto en Santiago? ¿Cuántos ministerios hay? La risa. El poder de Dios. Visión profética, misión apostólica, iglesia evangélica pentecostal, cruzada de poder, cruzada del otro poder, cruzada del gran poder, cruzada del poder poderoso. Por todos lados, sí. Como 10 iglesias y 30.000 toples. Café con piernas. Y ahí, al ladito de la iglesia. Amén. Y yo digo, ¿qué pasa? No puede ser eso. ¿No está el poder de Dios aquí? ¿No está el poder de Dios? ¿El poder santo de Dios? Algo está pasando entonces. Santo es su nombre. ¿O usted cree que el poder de Dios solamente se limita a un lugar físico como este? Entonces algo pasa en nuestra vida. Así es, Señor. Lo que pasa es que el poder de Dios está en la iglesia, porque Él lo prometió. El problema es que no se queda en nuestra vida, Así porque es. nuestra vida lo repele Ayúdanos, Dios. por nuestra condición. Gracias, Señor. Y miren lo que leímos, no sé si usted escuchó lo que leímos, ¿no? Amén. Aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, él no fue ahí a un congreso. Aquí día está lleno de congresos. Están todos congresistas. Ayúdanos, mi Dios. Congreso apostólico profético bajo el manto de Elías, en la unción profética de la Shekinah de Dios. Amén, amén. Bajo el apóstol internacional, intergaláctico Cristo Pérez. Ayúdanos, mi Dios. Por título no te digáis, pues si yo fui a Argentina y me preguntaron, ¿qué es usted? Soy pastor evangelista. Ah, pues no, usted sí te decía. Sí, porque allá son apóstoles, entonces. ¿Ah? Son grandes, profetas. Yo no llego allá, uno, ¿qué me la gato? ¿Quién es? Diga. Sí, yo soy pastor de la iglesia Asamblea de Pentecostal. Claro, pero si yo llego allá, vengo proféticamente a hablar al pueblo. Soy el apóstol Cristian Vera. Y voy a decretar una palabra. Oh, Dios, el ser humano es tan cachetón, Ayúdanos, Señor. es tan vanidoso el ser humano. ¿Por qué tengo la palabra de Dios para aquí? No. Y ponen cara. Dice el Señor. Una parafernalia, hermano. Puro show. Santo. Si cuando Dios quiere hablar, te va a partir por el medio. Amén. Así es, Señor. Amén. Así es, mi Dios. Cuando se paró Santiago dijo, adúlteras y adúlteros, ¿no sabéis que ser amigo del mundo es enemistad con Dios? Que se hace amigo de ellos, es enemigo de Dios. Alabado su nombre. Nada, Amén. nada con mira, nada, no. Pero Dios falta eso. Se le va a ir la gente, dice. Y yo digo, si se va la gente por la palabra que está escrita ahí, entonces ¿qué gente hay en la iglesia? No aman la palabra. Así es, Señor. Ayúdanos, mi Dios. Pero Moisés descendió del monte Sinaí. Gloria al Señor. Se metió 80 días en ayuno. 40 primero, y cuando llega al pueblo, ve que el pueblo estaba pero desenfrenado. Ahí estaban todos bailando. Y lo que día la iglesia se chifla. Así hoy día está la iglesia. Antes era gloria a Dios, ahora. No sé qué, estarán silbando al Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. ¿Creen que la cuestión es un estadio? Ayúdanos. Y dicen por ahí, no, es que los israelitas... Mire, ¿usted cree que un israelita va a hacer eso? Yo expliqué esto y se me enojaron antes. Yo le dije, ¿sabía dónde viene el Ju? De Woodstock. 1970, puro drogado y hippie. Sí, tuvieron sexo ahí durante una semana, todos fumando pito marihuana. Y ahí salió un grupo que se llamaba The Who, que significa ¿quién? Who, el grupo de Who. Y la gente decía, Who, y de ahí viene ese grito de júbilo. Y eso lo meten en la iglesia. Y los líderes lo aguantan, pero tienen pantalones para enseñar bíblicamente a la iglesia. ¿Está entendiendo lo que estamos hablando? Amén. Así es, Señor. Señor. Por eso la iglesia nos afecta ahora a la gente. Ayúdanos, Señor. Algo pasa. El adúltero llega a la iglesia y sigue siendo adúltero, porque no lo afecta la santidad del pueblo de Dios, de nosotros. Antiguamente, mire, había tanta unción en los hombres de Dios, pero la unción estaba en la ropa de las personas. Y era tan fuerte la unción que dice la Biblia que unos hombres llevaban a un muerto.
Lo llevaban ahí, se murió bien muerto y lo tiraron a un hoyo. Y arrancando a los enemigos. Y ese muerto cayó en los huesos de un profeta que había sido enterrado ahí. Y se levantó el muerto. Porque la unción estaba en los huesos. La unción estaba en el manto de Elías. Elías tomó el manto y había unción en la ropa de ellos. ¿Me está entendiendo, no? Esa mujer que quiso tocar a Cristo Jesús dijo, no, yo quiero tocar el borde del manto, no quería tocar a Jesús, el borde del manto, eso era solamente lo que quería tocar. No había necesidad de tocarlo a él, yo toco el borde y me sano. Y lo tocó y se sanó. Amén. Nuestra ropa, ¿cómo está hoy día? Ayúdanos, Señor. ¿Cómo está nuestra ropa? Dios nos ayude. Amén. Moisés descendió del monte Sinaí, se metió ahí a orar, se metió en ayuno. Ay, pastor, estoy viejito, no puedo ayunar. Y este tenía 85 años y no 2 veces. Oiga, ¿cómo está? 85 años. No tenía diabetes ni nada. Y se metió a ayunar para estar con Dios. Y cuando él estuvo con Dios, ¿qué dice la palabra de Dios ahí? Descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio. Él fue a hablar con Dios con un motivo. Fue a hablar con Dios para que Dios le diera su palabra. Amén. ¿Cuántas veces nosotros no vamos a Dios para que Dios nos dé su palabra? Gloria a Dios, Señor. Señor. Como decía Spurgeon, un gran hombre de Dios, él oraba y decía, y era un teólogo grande, yo no me paro de esta oración, no me paro. Si tú no me das un mensaje, no me paro de la oración. Hoy día hay hombres que se son y hablan puro mensajes de internet. Usted se ve de internet, clic, y aparece el mensaje, y lo predica. Arregladito. Hay Biblias, incluso hay Biblias donde salen todos los mensajes. Sermón tanto, dice, y lo predican. No hay búsqueda, no hay dependencia del Espíritu. Le hablan lo que la gente desea oír. Y la Biblia dice así, que en los últimos tiempos se levantarán hombres conforme a sus propias concupiscencias. ¿Sí o no? Amén. Y dice que la gente tendrá comezón de oírlos. La gente ya no quiere oír esa palabra pura. Ya no quieren oír lo que dice el Espíritu de Dios. No quieren oír a Jeremías ni Isaías, sino que ahora quieren oír otras cositas. Ayúdanos, Señor. ¿Me está entendiendo lo que estamos Amén. hablando? Porque el Evangelio verdadero no es bonito, no es atractivo. No. El Evangelio santo y puro no atrae a la gente, no atrae a las multitudes. Todo lo contrario, hace que la gente se moleste. Así es, Señor. ¿No lo dijo Jesús? Serían aborrecidos por causa de mi nombre. Alabado su Y nombre. la iglesia no es aborrecida. ¿A dónde aborrecen a la iglesia hoy día? Porque la iglesia se ha corrompido. Por eso no la aborrecen. Pero vaya a ver una mujer santa de Dios que en su colegio le dice a la que está al lado, no, yo no voy a fornicar. Aunque te pierda como amiga, pero yo no voy a tener sexo ilícito. Me voy a mantener en la palabra. ¿Qué es lo que hacen? La excluyen. Le tienen mala. ¿Me está entendiendo, no? Amén. En la pega, el que dice no voy a robar contigo. ¿Qué le hacen? Un ladito. Pero Moisés descendió con la palabra en la mano. Él venía de arriba. El monte Sinaí significa la comunión con Dios, la intimidad, para que usted entienda. ¿Conoce la palabra intimidad? Amén. Cuando el matrimonio está, el matrimonio de Dios. Ya, matrimonio de Dios. Que no hace lo mismo que el mundo hace, porque el lecho sin mancilla. Así Santo, es, Señor, aleluya. Porque hasta Dios, hasta eso lo ordena y lo limpia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando el matrimonio santo de Dios Gracias. va a su lecho, va a su intimidad, a su relación íntima con amor, Dios está presente ahí. Amén. Así es, Señor. Y hay una intimidad, se funden los dos. Pareciera que son una sola carne. Así es, mi Dios. Te estoy hablando de la intimidad con Dios. Santo. Cuando tú te metí en la intimidad con Dios, cuando ya ahí no podéis decirle soy el pastor, ahí no importa, ahí no hay careta, ahí no puedes mentirle a Dios. Amén. Así es, Señor. Aleluya. Ahí estás tú solito y Dios. Gloria a Dios. Y como dijo el hermano, Dios no le impresiona a nadie. Así es, mi Dios. Ahí estás tú con el Señor, en la intimidad. Y ahí Dios te conoce y nos conoce tal como somos, porque Dios nos pesa. Aquí todos tenemos una imagen de cada uno de nosotros. Entonces usted mira para allá y dice, oh, ese hermanito se ve tan espiritual,
tiene hasta la cara espiritual. Tiene hasta la corbata espiritual. La hermanita de allá, hasta los lentes espirituales. Pero Dios hace una pasada así Señor. y nos pesa a todos nosotros. Así es, Señor. Y te lo aseguro que hay hasta sorpresa. Así es, Dios. Porque Dios no te ve como nosotros nos vemos. Así es, Señor. Pero Moisés descendió. Permiso. ¿Me dan permiso? Amén. Amén. A mí me gusta conversar con la iglesia. Gloria a Dios. Para no creerme el cuento que soy predicador grande. Pero me gusta hablar con nosotros, con los hermanos, porque aquí está la palabra de Dios. Amén. Moisés desciende con las tablas en la mano y él no sabía que le había pasado algo. Mire que lindo. No sabía. Porque cuando Dios toca tu vida, el menos que habla eres tú. Gloria a Son Dios. otros los que dicen, ha cambiado. Son otros los que dicen, ese hermano es especial. No tú. Cuando lo dices tú, es mentira, es arrogancia. Como el hermano que lo eligieron el más humilde de la iglesia y le dieron un galvano. Y después tuvieron que quitárselo porque el hermano andaba con el galvano para todos lados. Y hay gente que se para en los púlpitos y dice, yo escuchaba a una hermana que decía, aquí estoy, Señor, tu siervo humilde. Ah, Dios mío. La persona que es humilde no lo dice. Otros dicen que es humilde. Amén. Y Moisés no sabía que la piel de su rostro, ¿qué le pasaba? Diga, lo que le pasaba. Algo le pasó. Yo quiero que usted entienda esto, que algo le pasó físicamente a él. Permiso. No es algo espiritual, ¿me está entendiendo lo que estamos hablando? No era una visión. No era que la gente, vi en visión esto, no. Lo miraban a él, miraban el rostro de Moisés y la piel de él estaba resplandeciente. Tenía un brillo especial, un brillo que lo vio todo el pueblo de Dios. Amén, así es. Todos veían a ese hombre. Mira lo que le pasa en el rostro, mira cómo viene. El rostro lo tiene resplandeciente. Pero él no lo sabía. Porque él ya no tenía vanidad. Él ya no tenía arrogancia. Él ya no era el don Moisés, el gran Moisés. Él había estado con él. Y cuando alguien está con él, se te va la vanidad. Porque él lo llena todo y él es más grande que todo. Amén. Y cuando tú has tenido momentos de intimidad real con Dios, te achicáis. Otros dicen amén. Amén. Te sentís cada vez más pequeño. Santo es su nombre. Te Amén. sentís cada vez más inútil. Más corrupto delante de la santidad de él. Santo es su nombre. Gloria a Dios. Cuando uno está con él, pero verdaderamente con él, en las caídas, en los pecados, en las fallas, tú lo único que hacías es tirarte al piso y clamar y gemir para que él venga, tal vez después de una hora, de unas 2 horas, para que él otra vez venga y te toque. David era un hombre grande, tremendo, había vencido a Goliat. Su nombre estaba escrito en Israel, que había matado a 10.000, que había matado a los miles, que era famoso, era rubio, precioso, era hermoso el cantor de Israel. Dios lo lleva al trono. 15 años estuvo en las cuevas, ahí no era don nadie. Ahora Dios lo lleva al trono y ahora es el rey de Israel. 40 años gobernó. Tenía fama, tenía prestigio, tenía honra. Un hombre conforme al corazón de Dios. Pero Dios tuvo que probarlo y falló, como tú y yo fallamos. Y cuando David falla, ahí usted lo puede ver, David se tira al piso, David sabía, David conocía lo que era la intimidad con Dios. Gloria a Dios. Amén. Hay cristianos que no tienen idea, hay evangélicos aquí mismo que no tienen idea de lo que es intimar con Dios, meterse ahí en el hoyo, hablar con Él. Santo eres. Viven de recuerdos. Santo eres, sí, Señor. Viven de lo que Dios hizo hace 20 años. Es que hace 20 años Dios me bautizó. Hace 30 años yo dancé. Hace 40 años Dios me mostró. ¿Y qué pasa hoy día contigo? Santo es su nombre. Gloria a Dios. Y David cayó ahí. Y David le dijo a Dios, Señor, una cosa nomás te pido. No me eches delante de ti. Amén. No apartes de mí tu santa Santo presencia. Espíritu. Amén. ¿Alguna vez has perdido la presencia de Dios? Gloria al Santo de Israel. Perder la presencia de Dios lo más terrible. Santo es su nombre, sí, Señor.
Y cuando tú pecas una vez, pierdes la presencia y Dios viene nuevamente. Pero cuando pecas reiteradamente, después cada vez es más difícil volver a Él. Gloria a Dios. ¿O no? Es más difícil volver a Él. Ahí ya no son 10 minutos de oración, ni 20 minutos. Ahí son días, horas, noches enteras que estás ahí con Él, clamando, clamando. Y Él no te habla, Él no te toca, nada. Pero clamáis, clamáis, clamáis ahí. Hasta que llegue un momento en que Dios dice, ahora vengo a oírte. Él no sabía que su rostro resplandecía después de haber hablado con Dios. ¿Hace cuánto que no hablas con Dios? Gloria a Dios. ¿Hace cuánto que ese brillo no te toca tu rostro? Santo es su nombre. El corazón de la iglesia se ha puesto grueso. Soportamos pecados que antes tal vez nunca pensamos soportar. Pecados que cuando éramos nuevos, cuando llevamos poco tiempo, nos dolía pensar en el pecado ese. Íbamos a la rodilla, el tiro, perdóname Dios. Hoy día pasan semanas, pasan meses. Y el pecado es una costra, me decía el Espíritu de Dios. Es como una costra. Primero viene la herida. La herida, ahí. Y después viene la costra y más costra. Después te rascas nomás solamente. Pero Dios en esta hora está haciendo por esta palabra sacarte la costrita. Gloria a Dios. A mí me está sacando la costrita y la herida va a quedar ahí, pero ahí, carne viva. Porque Dios quiere sanarnos en esta noche. Amén. Si nos sacamos la careta en esta noche, sácate la careta en esta noche, saquemos la careta. Saquemos nuestro ropaje espiritual, entre comillas, nuestro. Saquemos nuestra falsedad que llevamos. Saquemos este ritual que llevamos, esta barniz evangélico, que es lo que hay dentro de nosotros. Santo. ¿Qué hay dentro de nosotros? Ira, enojo. Así, Señor. Vivimos como demonios a veces en las casas. Discutimos con nuestra mujer como verdaderos mundanos. Nos portamos como los mundanos en todos lados. Pero después venimos y nos ponemos un terno y venimos a la iglesia. A presumir delante de Dios. ¿Cómo podemos presumir si Él sabe lo que somos? Amén, así es, Señor. Y mira lo que dice aquí. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés. Y aquí que la piel de su rostro era resplandeciente. Y tuvieron miedo de acercarse a Él. El poder no es para danzar y hablar lengua. Qué bonito, glorioso. No es solamente para eso. Es para poder vivir una vida en santidad para Él. Amén, así es, Señor. Gloria a Dios. Tú me preguntas por qué Dios llenó a los discípulos. Si yo le pregunto a la iglesia, ¿por qué cayó el Pentecostés? Tú me dirás, para sanar a los enfermos, para predicar la palabra. No, mi hijo. No fue para eso. Pero ¿y para qué fue entonces? Tú lo puedes ver ahí en la Escritura cuando Él les dijo, quedaos en Jerusalén, esperen aquí. Y eran apóstoles. Ya habían sido enviados y yo los había respaldado, ¿no? Eran apóstoles, pero le dijo, no se muevan. No hagan ni una cosa. Pero si somos apóstoles, no hagan nada. Hasta que yo los invista del poder. Y luego les dijo, me seguirán y serán. El original no dice así. El original dice mártires. O sea, lo que Cristo les dijo, me seréis mártires por mi causa. Predicaré el evangelio, pero los tengo que llenar porque los van a matar. Y la única forma que no me nieguen es que los voy a llenar para que puedan morir. Amén, así es, Señor. Gloria a Dios. Si viniera una persecución ahora mismo, Maestro, aleluya. y nos pusieran contra esa espada, o sea, contra la pared, y nos dijeran, te voy a pagar un tiro en la cabeza, ¿cuántos de nosotros, y me incluyo, saldríamos corriendo para afuera negando al maestro, porque no estamos llenos? Tú me dirás, no, yo no voy a negar, igual que Pedro, mentira. Santo es su nombre. Porque Pedro había vivido con él, durmió con él, lo escuchaba en la noche orar. Sentía el olor al maestro. Gloria a Dios. El maestro estaba ahí con él, comía con él, lo pudo tocar, privilegio que tú y yo no tenemos, pero un día vamos a tener la gloria. Pero él estaba con él y así lo negó. Santo es su nombre. Amén. Aleluya. Pero le dijo, el diablo me ha pedido a ti para zarandearte, pero yo he orado por ti para que no te falte la fe. Y luego Cristo Jesús aparece de nuevo resucitado y vuelve a preguntarle a Pedro, Pedro, ¿me amas?
Y Pedro comete el mismo error que cometemos nosotros. Se le olvidó la lección. Y le dice, Señor, yo te seguiré. Pedro, ¿no te acuerdas? Y él le dice, Señor, tú sabes todas las cosas. Eso es lo que quería escuchar primero. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es su nombre. ¿Cuánto le has prometido a Dios y le has fallado? Ayúdanos, Señor. Aquí mismo has llorado y le has dicho, Señor, hoy día, y no lo has cumplido. Doctrinas, puras cosas al aire, somos emocionales. Hoy día decimos, voy a estar contigo, Señor, voy a ir a la iglesia a los puntos del otro día. No sé si voy. No tenéis carácter, no tenemos carácter, no tenemos firmeza. Y la Biblia dice que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Amén. Así es, Señor. ¿Qué quieres tener un culto efervescente? O gente que sea madura y que tenga decisiones. Tal vez no metamos mucha bulla, pero seamos fieles. Amén. ¿Está entendiendo lo que Dios está hablando? Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Moisés hablaba con él. Gloria a Dios. Moisés hablaba con Dios. Amén. Y cuando él entraba al tabernáculo, estaba el arca del pacto, que era un cajón, y tenía 2 ángeles, labrados de oro. Y dice que de ahí Dios hablaba con Moisés. Y él salía con su rostro resplandeciente. Yo quiero que entienda esto. Nosotros como iglesia no debemos ser distinguidos solo por la forma de vestir, que es importante, sino por nuestra santidad en lo que hacemos, Amén. Así es. en nuestros hechos. 2 hombres con este resplandor tan lindo, vieron a un hombre ahí cojo, y el hombre fue y le fue a pedir plata, porque eran hombres comunes. No lo distinguió que eran apóstoles, no venían con título, ni venían de un congreso. Iban a orar, mire, como era su costumbre, iban a orar. Eran apóstoles, pero iban a orar. Ayúdanos, Señor Jesús. Y lo miró, dice el hombre, extendió su mano para recibir una moneda. ¿Y qué le dijo a ese hombre? Míranos. No porque tuviera poder en los ojos, sino algunos se engrupen. ¿Sabes lo que significa esa expresión en el original? Míranos, somos personas como tú y yo, no tenemos nada de especial. Como personas, míranos. No tenemos plata ni oro. Pero lo que sí tenemos, eso te damos. Y eso que estaba en ellos, levántate, y ahí se levantó. Y usted y yo tenemos eso. Amén. Tenemos eso dentro de nosotros. Moisés tenía el rostro resplandeciente. Y cuando caminaba la gente le decía, ponte un pelo. Y imagínense, se tenía que poner un pelo, porque el rostro iluminaba. Se iluminaba el rostro de él, porque hablaba con Dios. La iglesia no habla con Dios. Por eso no tiene resplandor. Porque no hablamos con Dios. Venimos a hablar con Dios aquí a la iglesia. Pero en nuestras vidas personales no hablamos con Dios. Alguien dirá, estaba buena la fiesta. El pastor la echó a perder. ¿Sabes cuál es la fiesta más linda? La fiesta más bonita es cuando tú ahí en tu banca te arrodillas y sollozas y le hablas a Dios. Gloria a Dios. Amén. Con el corazón, con sinceridad. Santo es. Pedro pasaba y dice que la gente ponía a los enfermos. Y ahí algunos se confunden. Y dice, porque a lo mejor la sombra de Pedro podía sanar. Y no era la sombra del apóstol Pedro la que sanaba a los enfermos. Lo que pasa es que el que iba con él era el Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Y la que sanaba a los enfermos no era la sombra de Pedro, era la sombra del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pedro se movía para allá y para allá se movía el Espíritu. Y esa sombra era la que sanaba a los enfermos. Gloria a Dios. Que nos ayude. Amén. El Señor nos pueda bendecir. Amén. Hablamos de los avivamientos. Los avivamientos, porque estamos hablando del resplandor. Los avivamientos verdaderos cambian un país, Amén. Así es. cambian una cuadra, cambian una familia. No solo están en la iglesia,
Eso es el toque, pero no es avivamiento. El avivamiento no nace en el hombre, nace en el corazón de Dios. Porque Dios tiene un dolor por la humanidad. Y como Dios tiene un dolor por la humanidad y por la iglesia, busca una persona. Busca a alguien que se ponga ahí, en la brecha. Alguien que como Moisés se ponga ahí a orar, a interceder por los demás. Gloria a Dios. Pero Dios busca a la iglesia y la iglesia está durmiendo. Tenga misericordia. Ayúdanos. Oiga, yo he visto, no sé aquí, pero yo en Santiago, y yo agradezco a Dios esta bendición. Estoy pensando poner una sepulturería. Porque me van a buscar de otras iglesias para hacer servicios funerarios. Y yo le pregunto, ¿y por qué no? Es que ya mi iglesia llevo 10 años y el pastor no quiere ir, está ocupado. Y el diácono está ocupado. Y tú ir al monte, imagínense, de Santiago al monte, a hacer un entierro, porque los pastores no van. No están haciendo su trabajo, su pega. Y así está la iglesia hoy día. Hay cantidad de gente tirada en las calles. Hay cantidad de ovejas que andan buscando refugio porque la iglesia ha fallado. Así es, Señor. Tenga misericordia. Vosotros sois la sal. Así es, Señor. Vosotros sois la luz, resplandor. Amén. Señor. Vosotros sois la luz. Alabado su nombre. Pero la luz se esconde. Porque tiene vergüenza. Porque tiene pecado. Hermanito, ¿podría pedir la bendición? No estoy preparado. Hermanito, ¿podría ocupar el púlpito? Es que no estoy en condiciones. Hermanito, ¿podría usted ir a ungir a un enfermo? Es que no estoy en condiciones. ¿Sí, no? Hermanito, ¿podría usted como matrimonio ir a orar? Es que no estoy en condiciones. Claro, porque peleó con la vieja. Ayúdanos. ¿Sí, no? Con el coordinador se sube y está peleado con el predicador. Y le tiene mala, le tiene envidia. Porque ahora sí era el hermano. No hay poder. Se comen unos a otros. Se envidian unos a otros. Pastores que se envidian entre ellos. Ministerios que se pelean entre ellos y se difaman por radio y por televisión. Creyéndose unos mejores que los otros. Dios nos ayude. Amén. Iglesia, el primer mensaje que venía a reconquistar. Yo no vengo a hablarte de reconquistar, vengo a hablarte de la identidad. ¿Qué pasó con nuestra identidad? ¿Quién somos? ¿Somos de aquí o no somos de aquí? La Biblia dice, vosotros estáis aquí, pero no sois de aquí. Hemos perdido la identidad. La iglesia está hoy día triste. Hoy día hay que animar la iglesia. Porque están todos tristes. Entonces, predicador, yo lo invito a predicar para que me anime a la gente. Y hoy día los pastores se llaman coach, son entrenadores, son motivadores. Yo te motivo, y te voy a motivar y motivar y motivar. Y ahí están todo el día motivando. Cuando venga el rato se van a llegar todos los motivadores allí. Cuando la urgencia de nosotros es, iglesia, si mi pueblo se humilla, se apartan del pecado, dejan sus malos caminos y me buscan, yo les voy a sanar su tierra. Amén. Eso es el Señor. Gloria a Dios. Yo quiero tener lo que tiene ese hombre. Gloria a Dios. Yo quiero tener eso. No para que tú me veas, sino pasar horas y horas con Él, con Dios. Horas y horas con Dios. ¿Cuántos han pasado horas y horas con Dios? Ayúdanos, Señor. Señorita misericordia. ¿Cuántos han pasado horas y horas con Él? Horas ahí, que no te importa la comida, no te importa nada. Estás ahí, estás con Él. Estás con Él. Algunos miran como que eso se come. Dios nos ayuda. El Amén. resplandor. Resplandece tu rostro hoy. Ayúdanos, Señor. Por misericordia. Como decía el predicador, alguna una carga venía a la iglesia. Se motiva la vigila. Más encima se lo ocurre la pastora de vigila. Más encima traen a este carguero también. Este más paleador, más encima te puede aguantar. Alaba a su pueblo. Yo soy la culpa de ella, me invito. Y viene a la iglesia así. Yo el otro día me paré en la iglesia y le dije, si hay alguno que está obligado, caminando no hace frío. Ahí en la puerta. Sí, ¿quién te obliga? No quiero yo. ¿Para qué tenés que te obligar? No, pues aquí la cosa es bien sencilla. O nos arrepentimos, nos vamos con Cristo, o seguimos y nos vamos para abajo derecho al infierno. Ayúdanos, mi Dios. Y el diablo se reír en la cara. Y el evangélico.
estés conmigo aquí. Y yo no creo que ningún demonio se ría ni de ti. Amén. ¿Vas a permitir que un demonio se ría de ti? ¿Vas a permitir que este diablo derrotado se ría y se burle en tu cara? Cuando tuvimos la oportunidad gloriosa, este día precioso, de decirle a Dios, me saco la careta delante de ti, no es pastor, me saco mi maquillaje y me muestro tal como soy pecador, Señor. Soy una pecadora, es verdad. Yo sí adultero, yo fornico, yo robo, Señor. Pero perdóname. Porque esto no es espectáculo para que lo veas. Algunas del espectáculo, ¡ay, perdóname, Señor! No, esto no es para que lo vea yo. Porque el Espíritu Santo conoce. Amén. Y nadie me dijo a mí, yo tengo muy buen olfato. Me habló el Espíritu de Dios un día cuando había gente llorando. Me dijo, yo tengo muy buen olfato. Y yo aloroso las lágrimas verdaderas y las que son mentirosas. Hay gente que llora para que lo vean, pero no es de Dios. Gloria a Dios. Hay gente que danza para que lo vean y digan, uy, qué espirituales. Y eso no tapa tu pecado. Amén. Así Eso es, no Señor. tapa la inmundicia. Amén. Así es, Un par de Señor. lengua no va a tapar la inmundicia que hay en mi corazón. Sí, Señor. Amén. Ay, santo Es tu nombre. Espíritu de Dios. ¿Tú sabías que las lenguas ni las danzas van a poder quitarte la mancha del pecado? Así es, Señor. Oí hablar lengua y podemos danzar toda la noche. Señor, aleluya. Lo único que te va a quitar esa mancha, la mía y la tuya, es tirarse al piso y decirle, tu sangre tiene poder. Amén. Como dice un toro pentecostal, tu sangre es mi única esperanza. Si yo sé que la sangre de Cristo es eficaz. ¿Cuántos dicen amén? La sangre de Cristo es eficaz. Si yo sé que la sangre. Dejemos de querer impresionar a Dios. Santo es su nombre. Actuemos como este hombre que no sabía que su rostro resplandecía. Bendito eres Dios. Él no llegó diciendo, vengo de hablar con mi maestro, aleluya. Esos pasteles, a mí mi esposa me dice, de repente usted lo van a llevar preso. De repente lo van a demandar, como hay algunos hermanitos ahí subieron los videos a YouTube, ahí de repente van a ir a buscar los carabineros. Porque yo hablo esas cosas porque eso es lo que el Espíritu de Dios me dice a mí. Amén. Ah, pero pastor, hábleme bien. Sí te puedo hablar bien si quieres que hablo bien hermenéuticamente y humanísticamente. No te voy a hablar la palabra, la dura, como está, la legal. Gloria a Dios. Amén. A la vena, como dicen. ¿Sí o no? Dios nos ayude en esta noche. Amén. Vaya, yo pensé que estaban durmiendo, están bien despiertos. Gloria al Señor. ¿Sabes que muchas veces yo le he dicho al Señor, ¿hasta cuándo? Ya, pongamos un mensaje. Dame uno. Si me ha dado alguno. Pero Dios me dice, esto es lo que te dije hablar. Y yo soy como el chavo de repente, sí voy. Sí, porque no es fácil ir a una iglesia y una vigilia que están todos contentos. A veces yo he ido a aniversario, están los pastores ahí todos bonitos y la torta y todo, y yo le he hecho perder la fiesta. Sí, pues están todos ahí. Parecen indios. Con Siux, o a la calufe, no sé. Y nos falta que toque el chofer. Yo digo, toca la chuchuca por lo menos. Que es chilena. Y uno predicando. Y las niñas danzando. Allá, para acá. Si tú eras Pablo, ¿sabes lo que le diría Pablo? ¿Hasta cuándo? Judaiza en la iglesia, Cantil. Sí, Señor. Eso le diría Pablo. Santo es su nombre. Si ustedes no son judíos, judíos seremos, pero no judíos. Yo amo a Israel y tengo una bandera de Israel. Y amo al pueblo de Israel. Pero no vendrás con un kipá. Le pongo un kipá así. Y me pongo y les predico así. ¿Y qué día los pastores del pueblo? Ojalá Dios nos ayude a nosotros. Sí, porque ahora son todos judíos. Ayúdame. Yo digo son del archivo de los huilliches, de los monas, de los pehuenches de los mapuches. Pero judíos, y ahora se creen judíos. Por Dios. Y la gente les compra. Bueno, yo digo, en el país de los ciegos, el tuerto es rey. Sí, pues si cuando Martín Lutero tradujo la Biblia, ¿sabes lo que hizo Lutero? Fue a ir a la feria, este monje. Y fue a la feria y escuchó el Coa. Un poco el Coa, ¿eh? ¿Ah? El Soronca y todo eso que usted entiende. Los vio antes. Y vino y tradujo la Biblia en ese idioma para que todo el pueblo la entendiera. Y cuando el pueblo que pagaba por los pecados vio que el justo vive por la fe,
se liberó. La verdad hace libre. Amén, así es, Señor. La verdad de esta palabra, no la verdad mía. Señor. Por eso tú agarra tu Biblia y lee. Que no venga ninguno a venderte pan. Amén. No vaya a poder culpar a Dios. Culpa es tuya. Agarra tu Biblia y empieza a leer. Y no para colar al pastor ni al hermano, pero sí para decir amén a lo que hay que decir amén. Amén. Amén, Señor. Nosotros no somos papagayos, ¿o sí? Porque usted es un papagayo, un loro le dice, digan amén, y está todo amén, 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 amén. Pero bueno, amén, amén. No, nosotros no somos papagayos. Nosotros somos personas que pensamos y entendemos lo que dice su palabra. Amén, así es. ¿Dónde está el resplandor espiritual que hace brillar la iglesia? Santo. Que impide la corrupción. Santo es su nombre. Porque yo orando al Señor, oraba a Dios y Él puso una palabra en mi boca. Yo le decía, Señor, lo único que impide que este cuerpo se me corrompa es tu santidad. Lo único que impide que este cuerpo se me corrompa, que esta mente se me ensucie, es tu santidad impregnada. Y yo lo noté, por ahí lo tengo anotadito aquí. Imprégname de tu santidad. Imprégname. ¿Sabes lo que es impregnarse? ¿Cuántos fumaron aquí? ¿Cuántos le hacían a esto? ¿Cómo estaba nuestra ropa? Impregnada. Y la señora agarraba la ropa así. Harto cloro. Unos varios días ahí para que se le fuera el olor. Pero el olor es pasoso. El olor a trago es pasoso. Y el olor a cigarro es pasoso. Queda en las manos. Uno se acerca a personas que a esta distancia sienten el mal olor. ¿Y qué olor tenemos nosotros? Ayúdanos, Señor. Cuando vamos caminando nosotros los hombres, ¿qué olor tenemos cuando pasa una muchacha? ¿Qué olor tenemos las mujeres? ¿Qué olor tienen cuando pasa un varón? ¿Qué olor estamos dando? ¿Estamos impregnados de su santidad o estamos impregnados de la corrupción de este mundo? Mírese espiritualmente en esta noche. Yo voy a mirar espiritualmente. Usted así echando ando súper pinteado. Ayúdanos, Señor. No, mírese el traje de adentro. ¿Cómo está nuestro traje? Ayúdanos, Señor. La santidad evita la corrupción. Es lo único que evita la corrupción. Es la santificación de Dios en nuestras vidas. Gloria a Dios. No sé cuántos están entendiendo lo que estamos hablando. Amén. No sé cuántos entienden esta palabra cuando son las 5:10 de la mañana. Falta poco para que amanezca, ¿no? No se preocupe, tengo varias horas más todavía. Gloria a Dios. Aquí tenemos frente a esta palabra de este hombre que venía resplandeciente, que su rostro era iluminado, a Moisés. Tenemos dos respuestas: o seguimos marcando el paso, y yo me sigo conformando que soy un pastor, que tengo una iglesia bonita. Usted dice, ah bueno, yo soy evangélico, yo toco en el coro, yo soy predicador, y no va a pasar nada. Así es, Señor. Pero si tú quieres marcar la diferencia en Dios con humildad, esta palabra tiene que hacer algo en nosotros. Amén. Hubieron hombres de Dios que se metieron con Dios. Se metieron a tal forma a orar con Dios, a pedirle llenura del Espíritu, pero no para hablar lenguas, sino para hablarle a las almas. Amén, así es, Señor. Hombres tan grandes, tan llenos de la presencia de Dios, que no tenían ni siquiera para qué hablar la palabra. Uno de esos hombres, quiero contarte de este hombre, se llamó Carlos Finney. Charles Finney, era un abogado del 1800, 1700, un abogado inglés. Y este hombre leyó otros autores, otros hombres de Dios protestantes, y sintió una comezón dentro. Sintió algo que no le ha pasado a usted, que de repente le dan ganas como de buscar. Amén. Amén. Tome. ¿No le ha pasado a usted que de repente escucha un mensaje o está orando y uno dice, oh, esa es que la dan ganas de buscar de Dios así? Pero que la aguante. Y cuando va a buscar a Dios, todos los problemas aparecen. ¿Sí o no? Lo vienen a buscar, que tiene que hacer esto, que tiene que hacer este otro, justo en el momento que usted va a buscar a Dios.
Y al otro día después se estimula de nuevo el mensaje, la pastora, los hermanos, y usted dice, qué rico, hoy día tengo media horita en la noche, estoy de turno, media horita en la noche, voy a buscar a mi Dios. Y se pone ahí de rodillas y se queda dormido. Santo eres, Señor. No le va a pasar como el hermano que se puso a orar y se quedó dormido como 8 horas. Después llegó la señora y lo pilló y estaba orando en la presencia del Señor. Ah, durmiendo. Bueno, pero por último no importa. En una de esas dormí, pero en una de esas te conectáis con el cielo y oráis. Este hombre buscó a Dios. Lo buscó de tal forma porque Dios lo empezó a inquietar. Dios empezó a motivar a este abogado. Era un abogado, pero como era abogado inglés, le daba vergüenza entregarse a Dios. ¿Y sabe lo que hizo él? Dijo, para que nadie me vea por la vergüenza, se fue a un bosque. En el bosque se hincó y le dijo, Señor, quiero entregar mi vida a ti. Y dice la historia que sentía como que todos los demonios lo estaban viendo y se burlaban de él. Y dice, mire qué ridículo, y él miraba para todos lados. Señor, quiero... Ya, le daba vergüenza. No, pero yo quiero entregarme a Dios. Y se metía más dentro del bosque. Se brincaba de nuevo y decía que sentía como que todo el infierno lo miraba. Y los demonios lo miraban. Y todos se iban a burlar de que él, Charles Finney, se había hecho cristiano evangélico. Pues se metió más adentro y le daba vergüenza. Era un hombre de posición. Pero llegó un momento en que se metió más adentro. Y cuando se tiró al piso, sentía las risotadas del diablo. Sentía las risotadas de los amigos, de sus colegas de profesión. Pero él dijo esas palabras preciosas. Cuando se tiró al piso, dijo, basta. Aunque todo el infierno y el diablo me mire, me voy a entregar a ti, Cristo. Gloria a Dios. Y la historia cuenta que se entregó a Cristo de tal forma que Dios lo llenó con su espíritu. En ese tiempo no hablaban en lengua, imagínate, empezó a hablar en lengua. La gente dijo, este está loco, ¿cómo se te ocurre? Era un abogado. Estuvo como una semana a puerta cerrada, hablando lenguas como una semana. Le pasaban el agüita, le pasaban las cosas por debajo, y él escribía porque no podía hablar en castellano. Gloria a Dios. Pura lengua ahí. Y Dios lo llenó de tal forma. Y yo bendigo a Dios por esos hombres, que este hombre se iba al bosque, ahí mismo donde se entregó, y se subía arriba de unos troncos, y con no sé, parece que usaba una bocina, Cristo te ama, y empezó a predicar. Se ganó 100.000 personas para Cristo durante toda su historia. Y estaba tan impregnado de Dios, estaba tan impregnado, que la historia cuenta que él fue a una fábrica. Había pasado toda la noche. Antiguamente los cultos eran así. Antiguamente la gente vivía avivamiento en la iglesia y eran las 4 de la mañana y nadie quería irse para casa. Nadie quería ir a ver la noticia, ni el morandé, ni el reality, no, la gente estaba en la iglesia y eran las 1, las 2, las 3 y la gente no se podía ir porque la gente estaba llena de Dios. Esos tiempos tienen que volver. Amén. Así es, Señor. Si ya la gente son las 10 y quiere irse. Así es, Señor. Es que mañana trabajo temprano. Y a veces perdemos 3 horas viendo televisión. Tenga misericordia, Dios. Señor, amén. Este hombre se había amanecido. Era un avivamiento, en oración. Se juntaban a orar y estaban toda la noche orando. No eran muchos. Y ahí estaba Finney. Y este hombre entró a una fábrica, dice la historia. Al amanecer, una fábrica. Y ahí estaban todos los operarios en la fábrica. Y Charles Finney entró y había una mujer ahí, empezó a burlarse de él. Lo conocía, el canuto, el tipo loco que predica. Y empezó a burlarse. Charles Finney ni siquiera le predicó, la miró solamente. Y la mujer empezó a llorar. Gloria a Dios. Empezó a llorar. Y se tiró al piso. Y le decía, Señor, perdóname, yo me entrego a ti, soy pecadora. Y nadie le había predicado. Gloria a Dios. Luego miró a otra, y el mismo cuento, al piso, y ahí llorando, perdóname, Señor, porque la gente no se caía hoy día como de espalda, no, se caían para arrepentirse al Cristo de la gloria. Y salió el dueño de la fábrica, dijo, ¿qué pasa aquí esta cuestión? Tanto en el piso llorando. Y ese hombre lo miró con esa mirada llena de amor, y ese hombre cayó al piso y se puso a orar.
Y ahí se amaneció toda la fábrica, orando y clamando a Dios. Bendito Dios. Y tú me dirás, sí, pero pastor, eso fue en el 1800. Yo conocí un hombre de Dios. Nunca he vuelto a sentir eso. Nunca, hasta el día de hoy. Han pasado más de 10 años y nunca he vuelto a sentir lo mismo. Yo llevé a una compañera de trabajo que le salía un furúnculo aquí en la pera. Le salía el furúnculo y la operaron, le volvía a salir. Se iba a casar y le hicieron toda una operación y le volvía a salir el furúnculo. Era una cosa pero horrible, aquí en la pera. Y era católica, romana, no quería nada con lo evangélico. Me decía, mire, no me hable de lo evangélico, hábleme de Dios usted nomás, pero lo evangélico no quiero nada. ¿Conoce a la gente, no? Así estamos muchas veces en los testimonios. Y yo me dijo, yo quiero que usted me ore. Unja, le dije yo, le diríamos urge. O que me ponga, que ore por mí. Y yo le dije, mira, vamos a ir a una iglesia. No, me dijo, no quiero pastores, no quiero nada. Yo quiero que usted ore por mí. Y yo era medio chico todavía, no estaba tan agrandado como ahora. Entonces yo dije, vamos a ir a donde un pastor, hay una iglesia, tiene que haber un pastor. Y me fui a una parte ahí en la calle París, donde hay un ministerio. Y yo dije, aquí vamos a buscar un pastor para que te unja. Y yo estaba ahí y miraba por una oficina así como eso. Y había un pastor grande, un hombre grande, y estaba hablando con una persona y miraba para afuera. Y hablaba con alguien y miraba para afuera. Y yo estaba ahí mirando. Y él me miraba y de repente salió. Y se acercó a nosotros los dos con mi compañera, era mundana, católica. Una persona mundana, no sabía nada de Dios. Y cuando se llegó a nosotros, ella empezó a temblar. Y temblaba entera y me decía, Cristian, ¿qué me pasa? Y yo temblando por otro lado. Y el hombre no hablaba nada, solamente parado delante de nosotros. Parado delante de nosotros. Yo nunca he vuelto a sentir lo mismo. Y ese hombre, yo creo que ese hombre tenía que haber venido del monte, como venía Moisés. Ese hombre había estado con él. Y ese hombre se paró ahí y ella decía, ¿qué me pasa? Tengo ganas de llorar. Cristian, ¿qué es esto? ¿Qué le pasa? Decía, una montana, yo no sabía nada. Yo le decía, este es el poder de Dios, llorando por otro lado. Y lleno de amor, tenía tanto amor, no era nazi, no, era lleno de amor el hombre, un hombre de Dios tan lindo. Y le dijo, hija mía, eso es terrible, pero Dios te ama, eres linda. Mira, mi compañera lloraba, pero como dice el artículo, amor con Dios. Y me dijo, venga para acá, vamos a orar. Y me dijo, ¿usted le va a poner la mano? No, quiero poner la mano, no, póngasela. Así que él le puso la mano y le puse la mano. Y empezó a orar y métale orando, y lo tomó en lengua el Señor y oró, y oró. Ya, pues nos fuimos. Y ella me decía, ¿por qué estoy llorando, Cristian? ¿Qué es esto? Y yo le decía, el poder del Espíritu de Dios. Es natural que Dios nos toque a nosotros, pero a otros. Y yo me fui en la micro y yo iba orando, Señor, y me agarré la pera. Señor, mira a tu hija. Y empezó a doler aquí. Una cosa súper rara, esas cosas que Dios extraña que hace. Y me dolía aquí. Y yo decía, Señor, haz el milagro para que ella crea. Pasó una semana y esa mujer nunca más le salió eso. Pero lo que te quiero contar es que ese hombre, tú te acercabas a él, ese hombre estaba impregnado de algo. ¿Me está entendiendo lo que estamos hablando? Una vez veníamos de la cárcel de Colina. Veníamos en una camioneta con un pastor. Y habíamos estado en una presencia tan linda en la cárcel con la hermana Irene de Beca, una hermana que es de la iglesia. Y venía atrás un joven y el pastor. Y el pastor venía escuchando su propio testimonio, el pastor Rojas, que está en la presencia de Dios, un amigo que murió a los 42 años. Y él venía escuchando su testimonio de cómo Dios lo había sanado, cómo Dios lo había llamado al ministerio. Y veníamos ahí gozosos comentando la presencia de Dios en la cárcel. Y el hermano, el pastor empezó, sí, Señor, aleluya, gloria a Dios. Y de repente se pegaba su cerrada de ojos, manejando, y dice, aquí nos vamos a matar. En serio, hermano, y venía con el testimonio y de repente, aleluya. Y soltaba el volante, po. Claro, él estaba en el espíritu y estaba en la carne, así que me voy a morir, po. Y yo venía allá medio asustado y dice, ¿qué le pasa a este hombre? Y con una mano, en serio, hermano, te lo estoy hablando delante del Espíritu Santo, con una mano decía, gloria, aleluya. Y el poder de Dios bajó en la camioneta. Yo te estoy hablando de cosas reales. No de cuestiones etéreas, ni de fábulas, ni de cosas que me contaron. El poder de Dios bajó en la camioneta.
Y tuvo que parar la camioneta, frenó la camioneta y nosotros adentro, meta la banda en lengua y otros danzando, adentro de la camioneta ahí, estábamos ahí. La hermana salió danzando y después a la casa danzando y hablando en lengua. Y yo me quedé con el pastor conversando. Mira, escúchame esto. Y yo estaba conversando con este pastor y hablando de cómo la presencia de Dios tan linda y llorando en la calle. Porque era una unción, una presencia tan gloriosa. Iba pasando un curadito para el frente. Y nosotros conversando y vemos que el curadito va así y se queda parado. Y mira para el frente y atraviesa. Y nosotros hablando de Dios y llorando. Y dice, ¿pueden orar por mí? Y nosotros le estamos, ahí sí estamos, llenos. Como decía el hermano, parece demonio, no va a decir. Y empezamos a orar y él dijo, yo vine a matar. Y cuando iba para allá, algo me detuvo. Y nosotros ni siquiera lo estábamos mirando, estábamos hablando ahí. No sé si has vivido esa experiencia. En otra oportunidad fuimos a la cárcel de Lira con Esteban Espinosa. Y estábamos en la fila, haciendo la fila. Había mucha gente en la fila. Y el hermano Esteban, un amigo de Dios, un hombre de Dios, hablando ahí en el grupo, estaba el hermano ahí, y estaba hablando, y el hermano Esteban hablando del Espíritu Santo. Y le decía, Cristo te puede ayudar a tu hijo. Y Cristo te puede ayudar a tu hijo. Y esa mujer lloraba. Y había otra por allá, la cual era grande, y por allá en la esquina había otra mujer. Y la mujer hacía así. Y como que iba para allá, iba para acá. Y él no le estaba hablando a ella, le estaba hablando a otra persona. Y el poder de Dios se manifestó allá. Y esa mujer llegó y dijo, ¿puedes visitar a mi hijo? Y lloraba. Eso es lo que te estoy hablando yo. Gloria a Dios. Lo que te estoy hablando yo es eso. Que tú vas a ir a la calle, cuando tengamos este resplandor, tú te llevarás en la calle, vas a ir a un almacén, le vas a compartir el evangelio a alguien. Y otros que están allá van a ser tocados por el Espíritu Santo. De esa realidad, de eso te vengo a hablar. De eso que está ahí. Que Dios quiere hacerlo con la iglesia. Amén. Dos hombres en la cárcel, Pablo y Silas, Santo eres, Señor. con yugos, con cepo en pies y manos, y no se quejaban. Sí, Señor. No decían, ¿por qué Dios nos tiene así? Como algunos de ustedes. ¿Por qué Dios me permite vivir esto? ¿Por qué Dios? No, pregúntale para qué, no por qué. Gloria a Dios. Y ahí estaba Pablo y Silas, azotados porque los pateaban como a perros. No románticamente hoy así, le tiraban rosas, no. Los pateaban como animales, pataban donde les cayera, fierrazo limpio. Y ahí estaban ellos todos engrillados. ¿Sabéis lo que es un cepo? La cuestión que no se puede ni respirar, bien y mal. Pero Pablo miró a Silas y le dijo, oye, alabemos a Dios. No cantaba nada Julio ni la avispa. Ni el reggaetón cristiano se revenda los tres. Tan solo adorarte, yo entro a honrar al yo soy. Dios te adoro a ti, te adoro.